Hubo un hombre que desafió a un imperio. Un hombre que gritó tan fuerte que un rey murió a sus pies. Su nombre era Ulfric, Capa de la Tormenta. Para algunos, un libertador. Para otros, un traidor. Pero la verdadera pregunta nunca fue ¿quién era Ulfric? La verdadera pregunta es esta: ¿qué ocurre cuando un hombre decide que el mundo ya no merece obediencia? En Skyrim, la guerra no comenzó con espadas, comenzó con miedo. El imperio, alguna vez dueño de casi todo Tamriel, ya no era invencible. Había sangrado, había perdido, y para sobrevivir tuvo que arrodillarse. Los Talmor, los altos elfos del dominio de Almer, impusieron un tratado, un acuerdo, que prometía paz. Pero no era una paz verdadera, era sumisión. El concordato blanco y dorado prohibió la adoración de Talos, y para los nórdicos eso no era política, era una humillación, porque Talos no era solo un dios, era la prueba de que un hombre podía elevarse por encima de los dioses mismos. Y entonces, entre las montañas heladas, una voz comenzó a elevarse: Ulfric, hijo de Skyrim, Jarl de Ventalia, guerrero y discípulo de la voz. Desde joven fue entrenado por los Barbas Grises. Aprendió el poder del Su'um, una fuerza antigua capaz de convertir palabras en destrucción. Pero Ulfric abandonó el camino del silencio, porque mientras los monjes hablaban de equilibrio, Skyrim ardía. Y él no quería contemplar el mundo, quería cambiarlo. Entonces vino la guerra, la gran guerra. El imperio luchó contra el dominio de Almer y el mundo entero tembló. Miles murieron, ciudades cayeron, y cuando terminó, el imperio sobrevivió. Pero algo se rompió para siempre, porque sobrevivir no siempre significa vencer. Ulfric vio todo aquello y entendió algo que muchos no querían aceptar. El imperio ya no protegía a Skyrim, solo se protegía a sí mismo. Y así el resentimiento se convirtió en rebelión. Pero las guerras necesitan una chispa, y Ulfric la encontró. En la antigua ciudad de Marka, cuando la tribu de los renegados tomaron la ciudad, Ulfric ofreció ayuda al imperio. Recuperaría la ciudad a cambio de una sola cosa: permitir la adoración a Talos. Y aceptaron. Ulfric luchó, venció y recuperó Marka. Pero después, el imperio rompió su palabra. Arrestaron a los adoradores, encadenaron a los nórdicos y Ulfric también fue capturado. Fue torturado, humillado, quebrado, o al menos eso intentaron, porque en las sombras había alguien observando: los Talmor. Y aquí, la historia se vuelve peligrosa, porque según documentos ocultos, los Talmor consideraban a Ulfric útil, no como aliado, sino como herramienta. Mientras Skyrim estuviera dividida, el imperio sería más débil, y una guerra civil era exactamente lo que ellos necesitaban. Acá nace la pregunta: ¿Ulfric era un héroe o un hombre manipulado sin darse cuenta? Porque incluso las revoluciones pueden convertirse en armas de alguien más. Ulfric siguió adelante y finalmente desafió al Rey Supremo, Thorik. El joven rey de Skyrim era respetado, admirado, y según muchos, era demasiado leal al imperio.
Ulfric llegó a Soledad y pidió el duelo. Un desafío antiguo, sagrado, nórdico, y Thorik aceptó. Entonces ocurrió el momento. Ulfric utilizó el Suun, la voz, el poder de los antiguos nórdicos, y con un grito derrumbó al rey. Después lo atravesó con su espada. Thorik murió y Skyrim entró en guerra. Pero incluso ahora nadie se pone de acuerdo sobre lo que ocurrió realmente. Para algunos, Ulfric asesinó a un rey usando un poder injusto. Para otros, simplemente siguió la tradición nórdica, porque la verdad depende de quién cuenta la historia, y en Skyrim, cada ciudad tiene una versión distinta. Entonces, llegaron los estandartes azules, los Capa de la Tormenta, nórdicos cansados del imperio, campesinos, guerreros. Y allí nació otro problema. El sueño de Ulfric también tenía sombras. Muchos lo acusaban de alimentar el odio, de despreciar extranjeros, de dividir Skyrim entre verdaderos hijos del norte y todos los demás. Entonces, ¿dónde termina el patriotismo y dónde comienza el fanatismo? Porque amar una tierra puede inspirar héroes, pero también monstruos. Y quizás esa es la tragedia de Ulfric. Nunca fue completamente héroe. Nunca fue completamente villano. Era un hombre convencido de que solo él podía salvar Skyrim. Y los hombres así son peligrosos, porque están dispuestos a incendiar el mundo si creen que las cenizas traerán libertad. Mientras la guerra avanzaba, Skyrim comenzó a desmoronarse. Ciudades divididas, familias enfrentadas, hermanos luchando contra hermanos. Y en medio del caos, algo antiguo despertó. Los dragones. Como si el propio mundo respondiera a la fractura de Skyrim. Alduin había regresado, el devorador de mundos, y aún así los hombres seguían peleando entre ellos. Eso es lo más humano de todo. El fin del mundo puede estar llegando, y aún así seguiremos encontrando razones para odiarnos. Pero quizás Ulfric nunca tuvo elección. Quizás vio un imperio moribundo y decidió actuar antes de que Skyrim muriera con él. O quizás solo era un hombre orgulloso, incapaz de aceptar que los tiempos habían cambiado. Porque el orgullo puede levantar reinos, pero también puede condenarlos. Y al final, eso es Ulfric, Capa de la Tormenta. No un monstruo, no un salvador, sino algo mucho más peligroso. Un hombre que creyó tener razón, y en la historia se ha demostrado una y otra vez que no hay fuerza más destructiva que alguien convencido de luchar por la libertad.